Familia, y regresamos con más de El Café de la Mañana y estábamos esperándolos aquí con precisamente más invitados. Y es que muchas veces los empaques que bordean nuestros alimentos o que recogen nuestros alimentos, pues están hechos con algunos químicos que de pronto desconocemos y los alimentos terminan perjudicados. Por ende, nosotros también resultamos como uno de los principales perjudicados en el tema. Mario Faber, químico, se encuentra con nosotros en el café. Mario, bienvenido. Gracias, Andrés. Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Supremamente bien. Bueno, muy bien. Entonces, encontramos que hay muchos alimentos en diferentes tipos y clases y encontramos que estos alimentos tienen, digamos que algo que los recoge, los encierra, como por ejemplo el agua o los duraznos que son tan ricos, y desconocemos en muchas oportunidades la elaboración de estos, digamos, tarritos como tal, y tiene algo que ver con el tema químico. La gente en muchas oportunidades se pregunta, ¿será que estos tarritos afectan en algo al producto que se encuentra por dentro? Claro, Andrés, definitivamente todos los empaques, sobre todo cuando son de carácter plástico, tienen diferentes compuestos químicos que de alguna forma se van inoculando en cada uno de los productos que están encerrando. Por lo menos en el caso particular de los talatos o del BPA, son compuestos químicos que son supremamente nocivos. Bueno, empecemos entonces por el BPA. ¿Qué es el BPA? Es un compuesto fenólico. Entonces, los fenoles son estructuras hidrocarbonadas, cíclicas, aromáticas, que se conjugan y esos fenoles son polímeros y son monómeros inicialmente y después se generan polímeros y son plastificantes. Entonces se incorporan en todos los plásticos y esos plásticos son aquellos que recubren las sustancias o los alimentos que nosotros estamos consumiendo continuamente. Bueno, algunos alimentos que vemos impactados precisamente con este químico, pues son las sardinas, las salchichas enlatadas, los duraznitos. Veo mucho tema de alimentos de conserva. Sí. ¿Por qué si el BPA puede ser dañino, causa un impacto en la sociedad, lo utilizamos para hacer estos recipientes? Lo que pasa es que en estos casos particulares el BPA es un plastificante que sirve para darle una mejor condición a los plásticos y poderlos manipular y darles una mejor resistencia. Entonces, en el caso de las botellas de agua, en las botellas de algunas gaseosas o de las gaseosas, cuando están envasadas en los plásticos, ahí está contenido el BPA. Lo que hace particularmente es que cuando se hace todo ese proceso de simbiosis, no siempre todo el BPA queda ligado a las estructuras moleculares de los plásticos, entonces continuamente empiezan a generarse o a descomponerse y se van incorporando en los alimentos, aunque hay condiciones mucho más especiales. Entonces cuando el BPA, cuando los envases plásticos se calientan, existe un 55% más posibilidades de que se transfiera a la comida. O bueno, cuando uno incorpora al microondas, ¿no? Eso es muy importante porque precisamente el BPA tiene ciertas causas bastante importantes en el sistema de los seres humanos. Algunas de estas son precisamente la diabetes, la obesidad, la pubertad temprana, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, daño cerebral, y es que precisamente desconocemos que estos alimentos tienen este químico y que alterándolo con el calor podemos recibir con más impacto el mismo. Lo que se genera particularmente es un desorden hormonal, porque la estructura molecular hace como una similitud a las hormonas, a un desarrollo hormonal. Yo pues obviamente no soy médico, yo soy químico, pero lo que hace es como engañar el organismo y se genera el desorden hormonal, y ese desorden hormonal lo que particularmente también hace es esos problemas tangenciales como hipertensión, como cáncer de mama, cáncer de próstata y desórdenes cardiovasculares. Todos esos fenómenos son asociados al consumo. Ahora, hay investigaciones de parte y parte, ¿no? Entonces, hay investigaciones que dicen el daño particular que hacen estos productos, pero hay otras que dicen que el cuerpo no alcanza a absorber la dosis umbral, que es la que realmente hace el peligro para el cuerpo humano. Pero Mario, hay que ser claros en el tema, y el BPA no solamente es el único químico que puede tener como residuo nuestros alimentos. También tenemos el nitrito, que poco conozco del tema, pero sé que tiene algo que ver con el nitrato. Sí. ¿Cuál es la relación y en qué alimentos los vemos representados? Ok. Los nitratos el nitrato se utiliza como un preservante.
es un inhibidor antibacterial. Entonces, cuando se hacen este tipo de embutidos, se le adiciona nitrito para que no se desarrollen las bacterias, que inclusive hay una que es complicada, que es la que genera el botulismo. Entonces, las empresas que fabrican este tipo de productos les inoculan los nitratos, que es nitrato de sodio o nitrato de potasio, para que efectivamente duren mucho más tiempo en el periodo de consumo. Sin embargo, cuando estos alimentos se consumen, en el organismo se degradan y pasan de nitratos a nitritos. Y esos nitritos son los que en últimas están afectando el organismo. ¿Por qué? Porque igualmente cuando se pasa a nitritos, con los aminoácidos del organismo generan un compuesto que se llama nitrosamina, y la nitrosamina sí es la cancerígena, la que genera cáncer. Ahora, acuérdese que Paracelso decía que todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Sí. Todo depende de la cantidad con la que se consuma. Muy bien. 10:08 de la mañana y es momento de hablar con nuestros televidentes. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bueno, muy bien. Aquí aprovechando este espacio para decir que tanto nos aconsejan los que tenemos alguna costumbre de que a veces guardamos la botellita de agua y volvemos y vamos a la llave y llenamos otra vez y la guardamos en la nevera y duramos así hasta un mes, 2 meses, o a veces pues, lo que hacemos es calentar agua, que lo pringamos y vuelve y lo utilizamos. Esa práctica, ¿qué tan aconsejable es? Porque eso lo vemos que ya se nos volvió muy recurrente entre nosotros los colombianos. Luis Fernando, usted de los míos, no solamente pasa con el agua, sino con muchos tarritos que reciclamos y creemos que le podemos dar un doble uso. ¿Se puede puntualmente con el tema de las botellas plásticas hacer lo que Luis Fernando dice? ¿Infiere o no infiere el tema químico? La verdad no es aconsejable, y de hecho mira que aparece ahí una fecha de vencimiento para el uso del agua, y más aún después de haberla destapado, pues lo que se hace es tratar de consumirla en el menor tiempo posible, y si se excede ese tiempo, pues lo más razonable sería desecharla. Desecharla, o sea, eso de reutilizar la botella para el gimnasio no está bien. No, mejor dicho, hay que empezar a ejecutar unas muy buenas prácticas en ese sentido, porque se requiere, básicamente lo que se requiere es empezar a cambiar de hábitos, en el sentido de que si almacenamos agua en botellas plásticas, pues tratar de buscar unos envases de vidrio o otro tipo de envases que no generen la posibilidad de que hayan talatos o BPA incorporados dentro de las estructuras. Bueno, retardo de crecimiento, alteraciones hormonales, problemas con el cáncer, es lo que algunas personas o algunos estudios han arrojado sobre precisamente la relación del nitrito con los alimentos. Hay que entender algo, ojo, estamos hablando el maltrato que se le da a los alimentos conforme a este tipo de elementos. Sería o resultaría ilógico que habláramos en este momento que esto va a afectarlos directamente cuando están siendo producidos precisamente para su conserva y demás, ¿verdad? Sí, correcto. Hay que aclararle eso a la gente, sí. Que no estamos hablando que estos químicos los traen ya incorporados todos los alimentos, sino que por el maltrato que se le puede dar en la casa. ¿Se acuerda esa lata de atún que usted dijo, va a guardarla ya en la parte del patio donde le cae el sol, donde hay humedad, donde... Eso es lo que nos referimos, ¿verdad? No nos estamos refiriendo que esto venga incorporado para hacer aclaración y no tener problemas de pronto con alguna persona que se moleste con el tema. No. Eso, particularmente eso es lo que se tiene que tener, es el cuidado con los alimentos. Se sabe que existen estudios que las botellas plásticas tienen talatos, ¿sí? Y tienen BPA, sin embargo, no hay estudios concluyentes. Hay algunos países que ya han suprimido el uso de este tipo de compuestos químicos para la elaboración de estas botellas. Por lo menos Canadá o la Unión Económica Europea han inhibido ya el uso de este tipo de compuestos químicos, pero es difícil el control. Igual aquí en Colombia todavía no se ha pronunciado el Ministerio de Salud sobre el uso de ese tipo de químicos. Lo que sí soy enemigo son de estas cositas. Eso sí ya sería otro tema del café de la mañana, pero vamos a hablar de los talatos, que además se ve bien representado en el tema cosmético. Sí. ¿Qué es el talato? Talato es otro plastificante. Sí. Entonces, lo que se intenta hacer con estos talatos es hacer que el plástico sea mucho más manejable y mucho más resistente, y adicionalmente es parte fundamental y constitutiva
de algunos productos químicos, como ahí lo muestra, jabones, detergentes, impermeables, guantes, muchos elementos tienen esos ftalatos, y comercialmente es que de hecho mire que un millón, creo que es 1 millón de toneladas el que utiliza toda la Comunidad Económica Europea para la fabricación de ftalatos anuales. Entonces son muchos productos los que se fabrican con ese tipo de contaminante, ¿no? Porque es un contaminante. ¿Y lo ve usted en el día a día? En los desodorantes, en el jabón, en el rímer, en la pestañina, en precisamente ese pinta uñas que le encantó, pues ese pinta uñas tiene ftalato, precisamente un componente bastante importante, y es que el ftalato, hay que resaltar la diferencia con los demás, digamos, componentes químicos. Supongo que está especializado en guardar precisamente las fragancias, los olores, y por eso debe ser un poco más fuerte que los demás. ¿O podemos poner a los tres en el mismo renglón? Yo pienso que se podrían colocar en el mismo renglón el BPA y los ftalatos, ¿cierto? Porque es que en el caso de los nitratos y los nitritos, las verduras tienen nitratos y nitritos. De hecho, en algunos casos, cuando hay agua contaminada, tienen nitratos y nitritos. Pero el problema es el exceso de consumo, por lo menos cuando se adicionan estos nitratos y nitritos a los embutidos, pues el exceso de consumo pues, puede ser que se genere una acumulación sistemática ahí. Pero estos dos, de pronto hay que tener un poquitico más de prevención. Mario, ¿a dónde vamos con la creación de componentes químicos que nos ayuden a conservar los alimentos, que nos ayuden a conservar nuestros cosméticos a futuro y que no nos causen un impacto en la salud? Se está trabajando en esto, los países están manejando nuevas estrategias y proyectos precisamente para erradicar este tipo de componentes. Colombia, ¿cómo lo ve usted desde la parte de su carrera? Yo pienso que desafortunadamente nosotros estamos siempre ejecutando procesos de control de una forma tardía, ¿no? Sí. Entonces hay países que ya los están controlando. Cuando por lo menos, ya vemos resultados malos en otros lugares. De acuerdo. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer ahora, por lo menos, es cada uno dentro de su entorno, manejar el tema, como les digo, buscando unas alternativas diferentes, ya no tener la tacita plástica donde guardábamos lo que sobraba de la comida para el otro día, así el arroz, y entonces lo echamos en la tacita y lo guardamos en esa taza y al otro día lo metemos al microondas y lo calentamos. Esas prácticas hay que eliminarlas, no la práctica como tal, sino el envase donde se guarda. Entonces busquemos un envase de vidrio, ¿sí? Y ese envase de vidrio sí lo podemos meter al microondas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los ftalatos y el BPA, cuando se incorpora al microondas y se genera un aumento de temperatura, existen muchas más posibilidades de que se inocule en la comida, y después nos comemos eso y vamos a tener problemas. Yo no digo que sean problemas de carácter inmediato, porque se pueden ir acumulando los ftalatos y el BPA en el organismo y puede generar inconvenientes posteriores. Mire, colombiano que se respete, cree en la coquita. La coquita se ha vuelto en esa compañera fiel de alimentos de todos los colombianos, en horas de trabajo, en temas deportivos, en la jornada extensa que tiene una persona en su diario vivir. Existen dos tipos de coquita. Yo he visto la coquita tradicional de plástico, que es precisamente esos recipientes que utilizamos para guardar lo que nos sobra del almuerzo o si queremos llevar para algún lado. Y también están las de icopor, que la utilizan mucho los restaurantes, sobre todo los que hacen todo el sistema de corrientazo, que llaman popularmente ejecutivo y demás, donde en el icopor se mete, digamos, que el alimento para consumirlo. ¿Qué podemos decir del icopor? Que yo sé que es un tema bien controversial. El icopor también es un compuesto químico y tiene exactamente la misma condición del BPA. O sea, y cuando se mete a temperatura o se somete a temperaturas, inclusive cuando se deposita la comida caliente ahí, hay una transferencia de compuestos químicos, porque el icopor es polivinil y se incorpora ahí. O sea, no es buena idea. Pero tiene que ser una industria muy grande en Colombia para que el Ministerio de Salud no haya derrumbado este gran monstruo económico que además, bien sabemos en estudios como lo hablábamos hace un segundo, está demostrado que el impacto en la salud es bastante fuerte. Entonces, estamos yo creo que girando en un círculo vicioso de la economía y no de la salud.
Sí, básicamente lo que hay que hacer es eso, es tratar de empezar a cambiar hábitos. Entonces ya no buscar el icopor, sino llevar el portica o por lo menos algunos recipientes que sean de acero inoxidable, porque sabemos que hay una menor transferencia ahí de contaminantes. Ahora, lo terrible del tema es que eso es la punta del iceberg. Eso, hay muchos compuestos químicos que nos están afectando. Hablemos de estos señores que están aquí, los durados. Estos componentes enlatados, al igual que las salchichas, al igual que el tipo de sardinas que tenemos allí, al igual que el diablito y este tipo de digamos que elementos dulces, tienen un líquido por dentro que guardan en conserva el alimento como tal. Hay personas como yo, que nos gusta tomarnos el líquido de adentro, ¿por qué? No sé, pero nos gusta el líquido que trae el durazno. Sí. ¿Qué tan bueno es consumir estos líquidos que vienen dentro de las latas? Bueno, no podría especificar sobre ese tema. Pensaría yo que desde mi óptica que no es dañoso porque igual está en contacto con el mismo producto, ¿no? Entonces pienso que no es una práctica que tenga que ser suprimida. Igual yo también me lo tomo. Hay que ser, Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Bueno, demos unas recomendaciones finales para que la gente en su casa tenga siempre presente a la hora de manipular este tipo de alimentos, que no reutilice las botellas, que tenga en cuenta las temperaturas. Nos fijamos que esto tiene fechas de vencimiento. Aquí mismo los empaques nos dicen, oiga, no lo deje en lugares a mayores temperaturas de 35 grados centígrados, expóngalo al sol, tenga estas precauciones y muchas veces la letra chiquita, como en todo en la vida, no la vemos y tenemos que tener presente. Bueno, básicamente la recomendación es esa, es simplemente pues, mirar las condiciones de uso de la lata, determinar fechas de vencimiento, tratar de almacenar ese tipo de productos en recipientes que no transfieran ningún tipo de compuesto. Si lo abrió, fuera. Si lo consumió, si lo abrió, trate de consumirlo en el menor tiempo posible. Eso es muy sencillo porque inclusive esas recomendaciones lo dice la lata. Y en algunas botellas ya aparece libre de BPA, ¿no? Entonces ¿sí? hay que mirar las botellas para ver si de pronto dice, ahora, eso tampoco está exento de que no tenga, ¿no? Sí. Se han hecho algunos estudios que efectivamente la botella dice libre de BPA y hacen el análisis y efectivamente le encuentran algunas trazas aún. Bueno, listo. Entonces quedó el tema claro, ya saben, son 3 químicos, nitrito, BPA y talato, Talatos. que hace parte precisamente de diferentes alimentos, compuestos que utilizamos en el diario vivir. No es malo consumirlos, no es malo utilizarlos, lo malo es que usted no siga las recomendaciones que precisamente los creadores de cada uno de ellos dan al respaldo. Léalo, consulte y siempre pregúntele a su médico de cabecera o si tiene un químico cerca, cuál es el impacto que puede tener cada uno de estos químicos dentro de sus alimentos. Gracias, Mario. Andrés, un gusto. Bueno, vámonos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más del Café de la Mañana. Recuerde que estamos próximos a comenzar la Feria Bonita y aquí le vamos a tener a usted informes especiales y cronograma para que se agende con nosotros.